Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes y ahora vamos a estudiar la Reforma, principio espiritual. Muy bien, hermano Sebastián, tengo dos preguntas para usted. Muy bien, hermano, encantado. Dice, ¿por qué el reino de Dios no puede ser adelantado por medio de carnales? ¿Y por qué es imposible que hombres carnales con métodos carnales puedan hacer cumplir la ley de Dios? Muchas gracias. Vamos a leer entonces San Juan 18:36. San Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Bien, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si este mundo fuera, si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Bien, terminamos la hora anterior hablando de Marcos 12:17. Cuán importante es notar de que Cristo Jesús reconoció cuando vinieron con la tentativa de quererlo meter en problemas con el que ya estaba vigente el imperio del tiempo en el que él vino. Él dijo, mostrarme la cara de la moneda, y dijo y todo, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay algo que yo he mirado que desde el libro de San Lucas capítulo 2 versículo 1, cuando llegó la hora en aquel tiempo que hubiese el empadronamiento, el interés que tenía este emperador era los impuestos del pueblo. Y como decía el pastor, que es importante ser responsable todo habitante en esta tierra de devolver al poder civil el impuesto que corresponde y con Dios tener también una solvencia. Nosotros pagamos aquí en la tierra, en este tiempo actual, lo que se le llama el tax o los impuestos. En otros lugares le llaman el IVA, ¿no? Entonces, es deber de todo ciudadano de pagar este impuesto, que es el tax, por cada uno, en su respectivo sitio como Dios lo ha establecido. El poder civil puesto por Dios en su respectivo lugar para dar o llevar a cabo el trasfondo del principio por el cual Dios puso la ley de los hombres. Así también el Hijo de Dios o el cristiano, Dios le ha puesto también a él, por causa de la obra de Dios, el traer los diezmos al alfolí, o sea, a la casa de Dios, para que la causa de Dios no perezca o no pase por estrecheces. Resulta que el impuesto de los hombres es impuesto sobre todo individuo, quiera usted o no lo quiera. Y sin embargo Dios apela a nosotros por el amor que tenemos
al Dios que servimos, nosotros debemos devolverlo con un amor incondicional, como Dios quiere que nosotros seamos recíprocos, así como Dios nos bendice, nosotros también, por ese amor que sentimos a Dios, no sintamos que es una carga, sino que es un deber de amor a su causa, y que no pase la causa ningún vituperio. Así es que los seres humanos no pueden llevar la causa de Dios, o más bien dicho, el poder civil no puede manejar los asuntos de la causa de Dios, porque no le gustaría a una persona que no refleje los sentimientos de dicha obediencia a Dios, que está pagando impuestos al gobierno, que estos impuestos sean utilizados en la causa de Dios, ni tampoco el dinero de Dios tenga que ser visto en obras públicas que le corresponden al gobierno. Por eso Dios mantiene esta diferencia entre el Estado y la iglesia separada del Estado. De esa manera, todos vamos a llevar la fiesta, como dicen, en paz. O sea que la ley es espiritual y la carne es carnal. La ley es carnal. Sí. Ok, muy bien. Pastor, ¿cuál es entonces el deber del siervo de Dios con respecto a los demás? Y, por tanto, ¿cuál es el objetivo de Cristo y su iglesia? A la hora de hablar de cómo debiera imponerse el reino de Dios, el Señor Jesús puso bien en claro la separación de ambos ámbitos, el poder civil y el poder religioso. El Señor argumenta con el hombre, y entonces para poder persuadirlo, el Señor Jesús utiliza la fuerza de la razón. Pero hay aquí que el poder del enemigo, más bien, utiliza la razón de la fuerza, de imponer por la fuerza. Y entonces, al observar algunos versículos que vamos a mirar, uno fue el que trajo Sebastián, que se leyó hace un momento, aquel de San Juan capítulo 18, versículo 36, cuando él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. U otro texto que también quiero incluir acá, en Mateo capítulo 26, versículo 52. Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, le dijo a Pedro cuando tomó el cuchillo. Recordemos, él le mochó la oreja a Malco. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Bien, esto es lo que persigue el poder político. Para eso maneja la espada, dice en Romanos capítulo 13, para castigar a aquel que hace lo malo. Pero si vamos a imponer la espada para imponer el argumento de la doctrina, de la fe religiosa, usando la espada. Este es el gran problema que hubo a lo largo de la época medieval, de usar la espada para imponer la doctrina católica. A eso se debe entonces el gran tema de las persecuciones, el oficio de la Inquisición, aún de las cruzadas, por el cual muchísima gente perdió la vida, por el argumento de imponer por la fuerza allí lo que se quiere imponer. Entonces, el reino de Dios no usa esos métodos. Yo voy a invitar a que leamos el texto, o otro texto, para ver cuál es el método de Dios. Aparece en Zacarías. Lo tenemos en el capítulo 4. Zacarías es el casi penúltimo libro del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Y da un principio que siempre debieran recordar los religiosos, de no usar la fuerza física para imponer la religión. Es lo que está pasando ahora en los países islámicos, de imponer la creencia por medio de la violencia. Capítulo 4 de Zacarías dice, versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el método de Dios. No ejército, no fuerza, sino la obra del Espíritu Santo que convence las conciencias. Recordemos que esa es la función del Espíritu Santo. Jesús así lo anunció en San Juan 16. Cuando yo lo envíe, Él convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí.
Entonces, la obra de convencer es la que hace el Espíritu Santo, no la fuerza. La fuerza impone, pero cuánta gente que recibió la imposición, luego se vuelve violenta en venganza contra aquel que lo oprimió. Entonces, esos no son los métodos de Dios. Lo que estamos considerando ahora, la reforma como principio espiritual, es la libertad de pensamiento, de que uno tiene libertad en la conciencia y gracias a la palabra de Dios de pensar y adelantar el reino de Dios por medio del Espíritu Santo que obra en las conciencias, por la persuasión, la exposición de la palabra, hace que los oyentes escuchemos todos, razonemos juntos la palabra, meditemos en el mandato que Dios da, y entonces uno allí, luego de razonarlo, se somete si quiere o no, pero no por fuerza, ni por compulsión, sino una persuasión que proviene de lo alto, la del Espíritu Santo. Ahora bien, hermano Sebastián, ¿qué reproche pronunció Cristo a aquellos que demandaban de él y que ellos mismos lo asumían poder judicial? Muy bien. Si buscamos, por ejemplo, en 2 Corintios 5:11, 2 Corintios 5:11, dice así la palabra de Dios. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, más a Dios, somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. Ahora veamos el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El pastor hablaba de que nunca se debe hacer acto de violencia para ayudar a la causa de Dios y traer a las personas al arrepentimiento. Para eso Dios dejó el representante en la tierra, que es el Espíritu Santo. Nosotros somos los siervos de Dios, colaboradores en llevar la palabra de Dios, y la obra que hace germinar la semilla en las personas es el Espíritu que obra en los seres humanos. Así es que Dios es el que obra el querer y hacer por su buena voluntad, no que el hombre lleve obligado a imponer un criterio de algún tipo de religión que no basa sus principios con una, así dice la palabra de Dios. ¿Y qué reproche pronunció Cristo a aquellos que demandaban de él? Bien, en Lucas 12, versículo 13, tenemos una cita ahí que mirar. 12, 13, Lucas 12, 13 y el 14, dice lo siguiente. Y díjole uno de la compañía: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? La obra de Cristo Jesús no consiste en luchar o pelear por bienes materiales, sino por conquistar el corazón del ser humano y transformarlo para un candidato a un futuro reino que en instancia ya está reinando en el corazón de cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer ya partícipes de ese reino que muy pronto en su segunda venida lo será. Así es que Cristo dijo de todo: a mí no me concierne entrometerme en asuntos que son litigios que tiene que ver con el poder civil. Pastor, ¿qué condena el Evangelio a aquellos que no creen en Cristo? Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en San Juan, capítulo 12.
versículos 47 y 48. Dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Notemos, es interesante el planteo que hace el maestro acá en estos versículos. Y es: yo no vengo a juzgarlos ni condenarlos ahora, yo vengo a enseñarles. Pero todo lo que les enseño, en el día del juicio, ahí salta. Y si una persona no acepta la enseñanza que Jesús mansamente se los da, en el día del juicio, la palabra que yo les he hablado, ella los juzgará, es lo que estamos leyendo acá. Y con respecto a este tema del partidor que acabamos de leer hace un momento en San Lucas, es muy interesante. Jesús se mueve aquí en la tierra enseñando, pero es aquí que amigos disputan alguna cuestión judicial. Y uno que le dice: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús sienta una base muy interesante y que hoy tiene su efecto, y quiero citar para ello una encíclica de hace unos 8 años atrás, que ahora quiero mencionar. Y es que Jesús, que nos da ejemplo, Él nos dice: ¿quién me puso a mí por partidor o por juez? Yo no vengo con esa misión de andar solucionándole los problemas de uno u otro. Yo vengo a sentar bases, principios, a enseñarles. Y acordémonos del texto que acabamos de leer de Juan 12, que la palabra que yo les estoy hablando, yo no los juzgo ni condeno hoy, pero la palabra, ella vuelve en el día del juicio y ella vuelve contra ustedes. Así que escúchenlo. O sea, Él nos habla amorosamente. Notemos, Jesús se pronuncia como que no es juez o partidor. Él viene a enseñar. Pero es aquí que viene a mi mente una encíclica que hace unos días atrás se comentó acá, y es la que el Papa Benedicto XVI pronunció de Caritas in Veritate, junio del año 2009, donde allí hay párrafo 67, donde mencionando los problemas de orden mundial, allí se habla que invita a las naciones para sanear las economías, para que haya un desarmamento, dejar las armas a nivel mundial, atender el flujo migratorio, la seguridad alimenticia y la paz, varios asuntos a nivel mundial. En un párrafo menciona que urge la presencia de una autoridad política mundial voluntariamente, que la gente le conceda a esa autoridad que ella pueda dar la solución, y en caso de tener que partir, tomemos el texto de Jesús, que haya que definir situaciones, que voluntariamente le concedan ese poder, que tenga el privilegio de dar y nadie le cuestione semejante autoridad. Yo les cuento la experiencia que vivimos en Argentina, mi país, cuando por cuestiones limítrofes Chile y Argentina estaban a punto de ir a la guerra. Yo era un joven, estaba en mis estudios y a punto de ser también enviado para ese conflicto que estaba por armarse en Argentina y Chile. Pero aquí que vino un emisario del Vaticano para zanjar el tema, para ser el partidor, el cardenal Sodano. Y entonces allí definió que para Argentina le corresponde tal porción de la cuestión limítrofe y a Chile tal otra. Y uno diría, pero ¿acaso no es eso bueno? No es saludable, no es la función, que debería haber paz. Pero el punto es, ¿será que esa es la función de una iglesia, o de su líder, o de un pastor, o de Cristo, que representa el aspecto espiritual? Mi reino no es el reino político de acá, Jesús lo dijo así. Mi reino no es de este mundo. Las autoridades en este mundo fueron puestas para que ellas definan. Y en el caso del conflicto de Argentina, estaba el árbitro de La Haya para poder zanjarlo. Pero cuestionaban allí en Ámsterdam, allí en Holanda, donde estaba el Tribunal Supremo, donde definían las cuestiones limítrofes. Y Argentina, que no estaba conforme, ni Chile tampoco, en fin. Entonces piden a alguien más, y entonces allí el papado. Entonces, lo que decimos es, retengamos el planteo de Jesús. Yo no vengo como juez o partidor porque mi reino es diferente. Mi reino no es político, no es civil. Para eso están las autoridades.
A ellos denles el pleno dominio, potestad, que ellos definan y acaten las órdenes. Mi reino no es porque el que toma espada va a aparecer espada. Cuando no se acata, entonces hay que dar órdenes, dar el castigo al que no acata la orden. Y ahí es donde una iglesia se mete en graves problemas cuando entra en terreno político. Porque las armas, la espada, no la maneja la iglesia, la maneja la política. El castigo lo maneja la policía, el político. Y la iglesia se inmiscuye en esos temas, queda enlazada en un asunto muy serio. Entonces, esto es principio de la reforma que estamos estudiando. La separación de iglesia y Estado. Y que el individuo sea señor de su conciencia y de su lectura de la palabra de Dios. Y que no intervengan ni el Estado ni la iglesia mayoritaria o arbitraria. Es lo que estamos estudiando en este tema y viendo versículos que están apoyando lo que estamos observando. Jesús sienta un principio. Yo te enseño suavemente, oye mi palabra. En el día del juicio, toda esa palabra viene ya para efectuar el juicio propiamente. Hermano Sebastián, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia los gobernantes? Bien, llevando bien nosotros el deber cristiano y a la vez respetuosamente a un gobierno, nuestro deber debe ser el siguiente, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. 1 Timoteo 2, 1 en adelante. Esta debe ser la forma y correcta actitud por principio de todo cristiano. Dice así: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Mientras nosotros podamos llevar a cabo estos dos principios, como decía la semana pasada, nosotros tenemos dos necesidades. Una es de pertenecer a un poder civil bien ordenado, como lo estipula la palabra de Dios en Romanos 13, y esperar de ellos que lleven ellos su trabajo correctamente como lo estipula el principio o el código civil. De igual manera nosotros estaremos gustosamente para devolver el impuesto con una gratitud por el servicio que ellos den y también como somos fieles a nuestra causa, al Dios que representamos. Dice también el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Primera de Pedro 2, 13 en adelante. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malvados o malhechores, y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Qué hermoso principio. Y hermoso sentirlo en el alma uno que pertenece a una nación, que tiene un deber responsable para el gobierno local como también al gobierno nacional. No hay ninguna protesta aquí que tenga que llevarse a cabo cuando un gobierno civil lleva bien bonito su trabajo. El pagador de impuestos con mucho gusto devolverá lo que le corresponde y va a ser sumamente reverente y no va a andar causando obstruimientos en la ciudad al orden civil.
los gobiernos van a poder tener una hermosa comprensión de un Dios que todo lo gobierna ordenadamente. Pastor, cuando las leyes humanas entran en conflicto con la ley de Dios, ¿qué es lo que el cristiano debe de hacer? Voy a invitar a que leamos un par de versículos más, reforzando lo que nos está contando Sebastián. Uno está en Tito capítulo 3:1. Allí se ve al hombre creyente que es sumiso a las leyes de la tierra, en tanto no entren en conflicto con Dios. Eso es un principio muy importante. En Romanos capítulo 3, versículo 1 leemos, Tito capítulo 3:1 leemos, Tito 3:1, eso es. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Uno se preguntaría si el gobierno civil no estaría deseoso de contar con gente que sean sumisas, dispuestos a hacer el bien y que respeten las autoridades. Fijémonos más todavía en Romanos capítulo 13, siguiendo el mismo principio. El apóstol Pablo tenía ese concepto de estar sumiso a las autoridades. Versículo 1 en adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este pensamiento lo solían usar durante la época medieval los emperadores, pidiendo que el pueblo se sometiese al dictamen del emperador de turno. Dictámenes en orden religioso. Si el emperador era católico, pues tenían que aceptar la religión del emperador. Pero el texto no está hablando de ello. En el área de la conciencia y de las creencias morales y espirituales, eso es un recinto que le pertenece a Dios, no así el ámbito civil donde nos movemos. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Notemos que al llamarle servidor de Dios, el magistrado civil está cubriendo un ámbito al cual fue llamado, que es el ámbito secular, político, civil, pero no meterse en el ámbito de la conciencia, que es otro terreno. Sigue más todavía, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque eso es justo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, denle tributo, al que impuesto, paguen el impuesto, etc. Entonces ahí vemos a un hijo sumiso, un cristiano sumiso que obedece el poder político. Pero ¿qué pasa cuando hay conflictos? Con la conciencia. Leemos pues en Hechos, 2 textos, capítulo 4 es uno. Versículo 19. Miremos todavía más el contexto, leemos unos versículos antes, desde el 17, lo que está planeando el cuerpo religioso mayoritario, el Sanedrín. 4:17, leemos así. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, dicen los dirigentes, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, que era el nombre de Jesús resucitado. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ustedes no van a hablar. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos se guiaban por su conciencia, por sus experiencias, habían visto, habían oído, y que haya gente que les amordazaran para que no hablaran. Aún más, miremos capítulo 5 ahora, de Hechos. Versículo 27, también en adelante. Se repite el problema. Así que hubo un primer encuentro del Sanedrín, del capítulo 4, ahora un segundo encuentro, del capítulo 5, versículo 27 en adelante.
Leemos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio o Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Esto es de 4:19 del capítulo anterior. Ya les mandamos a ustedes, ¿por qué no obedecen? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense cómo ahora el sumo sacerdote quiere lavarse las manos, siendo él culpable. Y entonces Pedro y los apóstoles responden, y que recuerden que lo vimos cuando estudiamos el tema de la protesta de Espira. Este principio, que va a ser universal, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hay una pugna, una pelea entre el poder civil, o en este caso el poder religioso, peor todavía, se hace más grave, que si hubiera sido Pilato el que da la orden, tal vez podría ser comprensible. Pilato que tiene sus dioses falsos, su idolatría romana. Pero aquí es el poder religioso imperante de turno, el que impone, el que amordaza. Ustedes no hablen, y uno no puede. Entonces aquí muestra claramente este principio, que no solamente que tiene que haber separación entre la opresión y la libertad de conciencia, la expresión, que uno pueda hablar libremente y aún enseñar, son principios universales. En muchos casos están ya puestos en las respectivas constituciones modernas de países modernos, que contempla esta libertad de expresión, de reunión, e incluso de poder propalarlo por escrito, audible, poder reunirse, para que la gente se sienta libre, según sucedía, mientras no perjudique a la población. Imaginemos que haya reuniones secretas que están pensadas para destruir, como es el caso de los guerrilleros, terroristas. Lógicamente, el poder civil tiene que actuar prontamente porque daña a la sociedad. Pero acá estamos hablando de reuniones religiosas que buscan promover la sumisión del hombre a la sociedad. Ya lo hemos leído en Tito, que estén sujetos, que hagan el bien. Entonces, ¿qué poder político no desearía tener entre sus ciudadanos gente como la que enseña el Nuevo Testamento? Gente que ame el poder civil, que lo respete, que lo obedezca, que pague los impuestos, que cumpla con las leyes. Y entonces, como contraparte, ese mismo poder político que dé libertad para que uno piense, hable, actúe por sus cuestiones religiosas con total libertad. Hermano Sebastián, Bien, hermano. ¿en qué entonces fueron basados los principios de la Reforma Protestante? Bien, podemos nosotros considerar un poco lo que dice Apocalipsis 14:6. La orden de llevar el Evangelio al mundo entero, ¿no es así? Uh-huh. Y en sí, yo quisiera ya invitarlos al libro de Salmo, capítulo 12, versículo 6. Salmo 12, 6. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 12, verso 6. La palabra de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En el capítulo 19 podemos comprobar un texto más. 19. Y el versículo 8 dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra a los ojos. La intención buena de Dios siempre es iluminar su voluntad a todo aquel que está extraviado. Y todo el que sirve a Dios coopere con Él.
en una forma amable y pasiva es presentar la palabra de Dios, pero nunca utilizar la fuerza como hemos venido explicando. Porque de hecho, mientras el pastor hablaba de la obra malévola de los que tomaban el poder, la Biblia dice en el libro de Hechos 4, que ahí estábamos, el versículo 1 decía: y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo, y también vinieron los saduceos, para oprimir a los discípulos, para que no hablasen en el nombre de Cristo Jesús, como ellos habían estado prohibiéndole. Pero siempre que el hombre, llevando a cabo la obra civil, mezclándola con el poder religioso o la iglesia que pretende llevar la obra de Dios, Dios prenderá fuego en los hijos de Dios. Y de la manera que los que manejaban el poder político y religioso en el tiempo pasado, los hijos de Dios que hablarán en nombre de Él, lograrán a destantear la mente de estos hombres, y ellos sacarán a la luz la obra maligna que siempre han hecho. Yo voy a explicar en el versículo, lo voy a invitar en el versículo 8 del mismo capítulo 4 del libro de los Hechos. Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Fíjense ustedes cómo Dios está llevando a cabo esta obra de sanar y restaurar lo que en realidad se ha perdido en este mundo. La moral de los hombres, Dios está levantando a hombres y mujeres para impulsarlo. Y sin embargo, el poder civil mezclado con el poder político, que es un trastorno por el diablo. Entonces, no echa de ver todas estas cosas. Dice el versículo 11: este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13: entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letra e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que saliesen fuera del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. ¡Qué bárbaro! Este poder lo va a impregnar el Señor por su Espíritu Santo en hombres y mujeres que vivirán los últimos días, y no podrán refutar la mente de tales personas, porque el que va a hablar a través de ellos será el Espíritu Santo, que representa la causa de Dios en este mundo. Así que no hay poder político ni religioso que pueda contrarrestar la voluntad de Dios impregnada en estos hombres humildes que darán la última voz. Ahora bien, hermano, ¿en qué se basaron las reformas protestantes?
¿Cuál fue el término, la base principal en que los protestantes se basaron? Usted me está hablando de ¿En qué entonces fueron basados los principios de la Reforma Protestante? los principios de la Reforma Protestante, ya hemos dicho y todo, en que debe de caminar el individuo en este mundo por el principio de la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. No de poner la voluntad o criterio humano, sino que el principio divino. En Apocalipsis 14:6 nos dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran a la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces sería el evangelio eterno, ¿cierto? El evangelio de Dios, sí. 14:6, o sea, pusieron 4:6. 14:6. 14:6, sí. Apocalipsis 14:6. Pastor, si estos principios hubieran sido obedecidos, ¿cuál hubiera sido el resultado? El Señor quiere que estos principios se obedezcan. Voy a invitar a que leamos la oración que Jesús pronunció en San Juan 17, y el resultado que se hubiera producido sería el de la unidad. Ese fue el plan del Señor, que llegáramos a ser unidos bajo sus principios. Finalmente hay profecía, la que está en Apocalipsis, acerca de los 144,000 que llegarán a ser lo que el Señor soñó que los creyentes llegaran a ser, y es que formaran un cuadro completo, unido, bajo el mandamiento del Señor. En San Juan capítulo 17, versículos 21 en adelante, leemos: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Fijémonos que hay un modo de poder concretar esto de que podamos ser unidos, que haya un reino. Y es interesante que en la forma en cómo Jesús, en esta oración de Juan capítulo 17, cómo se refiere al Padre, usa tres adjetivos, tres calificativos. Calificativos que reaparecen en una carta del apóstol Pablo, para que veamos entonces la igualdad que hay entre esos calificativos que Jesús le dedica al Padre. Y vamos a ver dónde aparecen estos mismos calificativos. Me voy a invitar a que miremos esto, y es cómo se va a lograr la unidad. Juan capítulo 17, estamos allí. Fijémonos que cuando Jesús comienza a orar en el capítulo 17, dice desde el versículo 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Yo te he glorificado, en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Notemos que Jesús eleva esta oración al Padre, pero comienza a darle calificativos. Fijémonos, uno de ellos aparece en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, pues estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Notemos entonces cómo Jesús está calificando a Dios el Padre como santo. También en el versículo 25 le llama Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Así que para Jesús el Padre es santo y justo. Y también el Padre es, ahí sí yo voy a invitar a que vayamos a Mateo.
Vamos a ver en el capítulo 19 un calificativo que Jesús le dedica al Padre, aún comparándose Jesús y el Padre. Esto lo miramos en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. A mí no me llame bueno, solamente hay uno que es bueno, que lógicamente es Dios. Así que miremos esos tres calificativos. Jesús, otra vez, al Padre le va a llamar bueno. No hay ninguno bueno, solamente uno. Porque a mí no me llame bueno, hay uno bueno, el Padre. Luego hemos visto en Juan 17 que Jesús le llama Padre Santo y Padre Justo. Así que entonces, para Jesús el Padre, pues va a ser santo, justo y bueno. ¿Será que habrá algo en la tierra que sea santo, justo y bueno? No. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo hago la pregunta y alguien me dice: ¿será que no hay? ¿Sí? A ver, en el cielo hay alguien que es Sí. santo, justo y bueno. Sí. ¿Será que en la tierra habrá algo santo, justo y bueno? Pues sí. Vamos a buscarlo en Romanos y ahí sí entendemos cómo se llevaría a cabo esa unidad. Hay una sola manera. Romanos capítulo 7. Versículo 2. Así que acordémonos que Jesús al Padre le llamó Padre Santo, Juan 17, Padre Justo, Juan 17, y Mateo capítulo 19, Padre Bueno. Así que el Padre es santo, justo y bueno. En Romanos 7:12 tenemos ello acá en la tierra. Sí. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Tienen las mismas características del Padre. Mandamiento santo, justo y bueno. Por lo tanto, para poder llegar a estar unidos es solamente en base a algo, sometiéndonos a algo. Primeramente, sometiéndonos al Padre que es santo, justo y bueno, y que nos dio un mandamiento que es santo, justo y bueno, sometiéndonos a la ley de Dios. Es la única manera. Ahí se entiende, voy a invitarles a que veamos un texto más acerca de la unidad. ¿Por qué el Señor hace diferencia a aquella gente que dice ser religiosa y aún usan el nombre del Señor? Esto aparece en Mateo capítulo 7. Que usando el nombre de Jesús, el Señor los desecha porque tienen una característica. Mateo capítulo 7, y esta gente en consecuencia no podrán formar parte de la unidad que el Señor pide y que se verá en aquellos que serán los 144,000, los últimos sellados que enfrentarán la parte final de la historia de este planeta. Esto es las plagas. Todo lo que me dice el Señor. Capítulo 7, 21 de San Mateo leemos en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Notemos que no es tanto hablar, sino hacer, actuar, obrar. Pero obrar algo que es la voluntad de Dios, que está en los cielos. La pregunta es, ¿y esa voluntad dónde está? ¿Cómo se la conoce esa voluntad? Pensemos que en Juan 16 hay un texto donde Jesús dice: habrá quienes os matarán pensando que rinden servicio a Dios. Entonces, si esa no es la voluntad de Dios, matar gente, como sucede en el mundo islámico, que por el honor de Alá hay que matar al infiel. Jesús clarito dice eso en Juan 16:2. Entonces, la voluntad de Dios, ¿dónde está? Vamos a mirar acá. Versículo 22 sigue todavía. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hemos usado tu nombre, estamos contigo. Y entonces les declararé una sentencia muy triste. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero allí la palabra en griego se hace más interesante. Y es hacedores de transgresión de la ley de Dios. Allí estaba la clave. Entonces, usan el nombre de Jesús,
hacen milagros en el nombre de Jesús, profetizan en el nombre de Jesús. Pero el Señor claramente les va a decir, no alcanza con que ustedes digan y digan y digan, sino tienen que hacer, porque no es el que dice, sino el que hace. ¿Hacer qué? Hacer la voluntad de Dios expresada en los 10 mandamientos. Entonces ahí claramente vemos que Jesús le dice, apártense de mí, transgresores de la ley u obradores de maldad. La palabra maldad en griego significa transgresión de la ley. O sea, obradores de transgresiones de la ley. Por lo tanto, claramente vemos que el mismo Dios que es santo, justo y bueno, tiene un mandamiento en la tierra al que Dios pide que nos sometamos. Mandamiento que es santo, justo y bueno, que es el de los 10 mandamientos según Romanos capítulo 7:12. Hermano Sebastián, en 3 minutos, ¿qué podría usted aportar de todo esto? Bien concerniente a la unidad que Dios busca, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículos 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas le eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo y gran gracia, y era en todos ellos que ninguno necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades y cosas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Mis hermanos, esta unidad también a la iglesia proviene de un estado de crisis. ¿Por qué razón cree usted que los apóstoles llegaron a estar en tal estado? Bueno, ellos después que Cristo se fue, padecieron mucha persecución por los líderes religiosos que dieron muerte a Cristo Jesús. Y en los últimos días, el pueblo de Dios será puesto a prueba también. Y dice el libro de Daniel, capítulo 3, después de escuchar estas palabras del rey que dice el versículo 15, termina diciendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Y dicen los siervos de Dios, nosotros no nos cuidamos de responderte sobre ese negocio. De adelantado sabéis que nosotros estamos para servir a Dios, porque Él sí puede librarnos a nosotros de tal situación. Así es que el Hijo de Dios que hoy es fiel por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo obrando en Él, será fiel mañana si Dios le permite vivir. Así es. Queridos amigos, queridos hermanos, les damos las gracias por habernos permitido entrar en sus casas. Y como hoy es día de preparación, esperamos que ustedes ya estén preparados para recibir el Santo Sábado. Y si ya están en el Santo Sábado, que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso sábado y una bonita semana. Que el Señor los bendiga. Muchísimas que Dios gracias. los bendiga también. Amén. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.